Douglas Rubio Bautista, bienvenido a librosperuanos.com. Muchísimas gracias. La entrevista gira en torno a tu aporte y tu libro, Narrativa de la Víctima, Fantasía y Deseo en Lima Hora Cero. Sí. Su examen de esta obra de Congrains concluye que no se trata de una narrativa del migrante transgresor, sino de la narrativa del migrante víctima. Pero cómo esta víctima se metamorfosea hasta construir su propia modernidad. A ver, es una buena pregunta. En realidad, vamos por partes, ¿no? O sea, para explicar un poco. El término narrativa de la víctima es la mirada que tiene, no sé si decirlo el autor, no quiero arriesgarme a decirlo, pero podría ser la posible mirada que tenía Enrique Congrains sobre los migrantes, ¿no? Ahora, la visión que tienen ellos en el libro de cuentos es la de ser, digamos, una suerte de, disculpando, ¿no?, víctimas del contexto histórico-social de la década del 50. Ya, pero esa es la parte ficticia, ¿no? Digamos, la parte creativa, la parte literaria, el relato. Pero, y obviamente en el libro de cuentos, la modernidad que ellos asumen es una modernidad pero a medias, ¿no? Es una modernidad llevada con dificultad, al punto de que en parte del relato, el Lima Hora Cero, que le da el título al libro de cuentos, es una modernidad en la que ellos deben asumirse, en la que ellos no participan, en la que tienen que vivir excluidos para, entre comillas, ser reconocidos como ciudadanos. Por eso es paradójico y contradictorio. Así funcionaba en la narrativa, por lo menos del primer libro de Congrains. Pero en la historia, ¿no?, en la historia real, en el contexto histórico concreto, estamos hablando de la época de Odría, ¿no?, los migrantes llegaban a Lima bajo ese discurso de que eran ellos, ¿no?, las crueles víctimas de un contexto histórico en las cuales ellos tenían que padecer diversos tipos de, digamos, de discriminación, ¿no?, cultural, racial, de repente. Pero ellos sí, en la parte histórica, ellos sí asumieron la modernidad, ¿no?, como parte de su existencia en un universo mucho más, en un país en que se abría mucho más al capitalismo en esas épocas. Entonces ellos, en lugar de lamentarse y de considerar que ellos no tenían participación de ser actores en una época como la del 50, ¿no?, ellos más bien asumieron su papel y empezaron a asumir la modernidad con sus dificultades, pero que eso no iba a evitar de todas maneras que ellos sean incluidos en una ciudad que los rechazaba de alguna forma, pero que no podía evitar su presencia, ¿no? Entonces ellos, la modernidad para ellos fue asumida básicamente, en líneas generales, como difícil, pero que no iba a evitar, ¿no?, su participación. ¿Cómo lo demostraron? A través del trabajo, se transformaron en trabajadores informales, ¿no? El mismo Mario Vargas Llosa se sorprendía de cómo la avenida Bancay de pronto se llenaba de ambulantes, ¿no? O como ocurrió en los años 50, ¿no?, empezaron a ocupar terrenos eriazos, porque la Lima moderna no podía asumirlos en el plano físico porque ya no había viviendas para ellos. ¿Qué hacían ellos? Ocupaban, ¿no?, lo que en esa época se le llamaba los cinturones de miseria de Lima, ¿no? Obviamente Odría sacó buen provecho de eso, ¿no?, y empezó a darle títulos, todo, ¿no? Pero bajo esa lógica ellos empezaron realmente, ¿no?, a asumir la modernidad pese a las dificultades, ¿no?, que había para asumirlos, ¿no?, en esa década. Congrains, junto con Castro Arenas y Ribeiro, encarnan el realismo urbano. Sí, claro. ¿Percibe alguna diferencia entre los tres? Sí, no quiero mentirle. En el caso se refiere a Mario Castrarenas. De Mario Castrarenas no tengo las suficientes lecturas como para arriesgarme a ¿no?, sugerir de verdad alguna diferencia. Sin embargo, sí puedo decir en todo caso que con Ribeiro sí hay muchas diferencias en el plano de Ribeiro, y con Congrains, por cierto. Una de las principales, ¿cómo decirlo?, diferencias es que Ribeiro
para ser sincero, nunca vi en su propuesta, ¿no? Ya sé que no es el rol de la literatura, ¿no? Pero nunca vi en la propuesta de Ribeiro algún tipo de solución concreta, ¿no? Para lograr la inserción del migrante en la ciudad de Lima. Pero en Congrain sí, ¿no? Por lo menos en sus 3 primeros libros, ¿no? Estamos hablando de Lima Acero, estamos hablando de Kikuyo y estamos hablando de no una sino muchas muertes, ¿no? Congrain sí, ¿no? Él apostó por una solución. Él, a diferencia de Ribeiro, que él, incluso uno lee los libros de Ribeiro, sus primeros cuentos, que dicho sea de paso fueron publicados por la editorial Fantasma de Congrain, ¿no? Que se llamaba la novela peruana, si es que mal no recuerdo. Congrain pide un poco más en su narrativa. Él encuentra culpables, ¿no? Él dice que la situación del país y la de los excluidos, ¿no? Que son los migrantes en una ciudad como esta, migrantes andinos obviamente, es la clase media, por ejemplo. Él también sugería en un cuento muy importante de Lima Acero que se llama 4 pisos, 1000 esperanzas, que la clase media, la burguesía en nuestro país no tiene imaginación como para iniciar una revolución, ¿no? Y eso está en su propio en su cuento y en varias entrevistas que él ofrece, lo cual no tiene Ribeiro, ¿no? Ribeiro más bien es un escritor que aprovechó un poco la moda, ¿no? De esos años, aprovechó un poco que estaba muy de moda el tema migrante. A él, obviamente, un intelectual progre de esa época, pues le interesaba, ¿no? Al igual que a Mario Vargas Llosa, al igual que a Zabaleta de repente. Pero Ribeiro no se metió mucho, ¿eh? Él publicó Lo que lleno de sin plumas, por ahí tiene un cuento más, Al pie del acantilado, y por ahí ya no se le ve mucho rastro de la condición migrante en nuestra ciudad, ¿no? Congrain, si bien tampoco era un estudioso de la condición migrante, él en su libro de cuentos, él apenas menciona que vienen de algún lugar de Ancash, ¿no? Pero más allá no hay nada de eso. Congrain se apuesta por una solución concreta, ¿no? Él se apuesta por una solución en su narrativa, ¿no? De repente ni él mismo como autor real él creía en esa solución, pero en sus libros se desprende eso, ¿no? Los responsables, la clase media, ¿no? Y cómo ellos carecen de una imaginación suficiente para iniciar una revolución que cambie el problema del migrante. Entonces, por él mismo, en su libro de Lima Acero, él finalmente sugiere que la condición del migrante va a ser así permanentemente, ¿no? Excluidos, discriminados, ¿no? Aislados de la gran ciudad, porque no tienen ellos tampoco tienen la entereza como para transgredir y subvertir el problema. Esa, digamos, para mí entre Ribeiro y Congrain, pese a que yo admiro mucho más como escritor a Ribeiro, ¿no? Congrain, digamos, tiene una cualidad, que fue el primer escritor, ¿no? Fue el primer escritor antes de la sociología, ¿no? Por esa época estaba a punto ya de fundarse el Instituto de Estudios Peruanos, me acuerdo, por esos años. Él ya discutía el problema del migrante, ¿no? En la literatura él fue el primero, por cierto, ¿no? O sea, antes de Ribeiro incluso, ¿no? Él fue el primero que puso la piedra de toque sobre el problema que se venía en Lima y lo que iba luego Lima a transformarse, ¿no? En la famosa Lima se iba a volver andina, se iba a cholificar, ¿no? Él ya en sus libros lo percibía, lo cual Ribeiro nunca lo percibió, por cierto. Era existencialista, es más, ustedes saben de repente que Cayendo sin plumas fue escrito en París, bueno, ¿no? Él recordaba un poco la pobreza parisina, de repente con la pobreza en una ciudad como esta, ¿no? Lo cual tampoco desmerece su propuesta, ¿no? Pero insisto que los textos de Ribeiro son mucho más sociológicos, por decirlo menos, que los de Ribeiro, ¿no? Pese a que Ribeiro creo que tiene más calidad narrativa literaria, pero digamos que Congrain apostó, digamos, por representar un problema de manera directa, ¿no? Creo que esa es una gran diferencia. Cierto. ¿No? La maestría descriptiva de Ribeiro es incomparablemente superior a la de Congrain. Por favor, es imposible. Sí. Sin embargo, a Congrain le toca el mérito, como bien lo ha subrayado, de transmitir cómo el arte se adelanta a la sociología en el Perú para detectar un grave problema social. Exacto. En su obra se señala también que Congrain no está interesado en el discurso marxista de la lucha de clases. Su interés por las barriadas es más humano y vital. Sí. Pero ¿en qué medida las categorías de transgresión, ideología, fantasía y castración
explican cabalmente la esencia de este desclasado urbano migrante? Ya, vamos a dos preguntas. Claro, primero, a Congráns hay una tesis en San Marcos, el libro Narrativa de la Víctima proviene de mi tesis de licenciatura. No hay muchas tesis sobre Congráns, apenas hay una o dos dando vueltas. En la Católica creo que hay uno, pero acceder a la biblioteca de la Católica es un poco complejo. Pero en los pocos textos orgánicos, ¿no?, sobre la narrativa de Ribeiro, perdón, de Congráns, que pude observar, había, creo, una sobrevaloración de la lectura de Congráns, ¿no?, sobre la supuesta lucha de clases que existía en sus cuentos, sobre todo en Lima Bracero, ¿no? Ahora, mi propuesta en mi libro, ¿no?, y también en mi tesis obviamente, es que no es necesariamente una lucha de clases, ¿no? Porque, en primer lugar, ¿y qué utilizaban como argumento los que habían estudiado, los pocos que habían estudiado la narrativa de Congráns? Básicamente era porque se veían, ¿no?, los sectores proletarios que se enfrentaban a las clases altas de Lima, ¿no?, y salían en marchas y en huelgas, hacían paros, detenían la ciudad, ¿no?, para que observaran, ¿no?, cómo la clase social obrera, ¿no?, digamos, se rebelaba y quería subvertir el problema por el cual padecían. Pero en la narrativa de Congráns eso no se observa. Más bien lo que se observa son sectores, utilizando terminología marxista, lumpen proletariada, ¿no?, mendigos, ¿no?, desclasados, que ni siquiera tienen, como dice Jürgen Habermas, en un libro que se llama Ciencia y Tecnología, creo que se llama el libro, que ni siquiera tenían obligaciones, y como no tienen obligaciones con el Estado, tampoco tienen derechos. Eran un sector totalmente que no tenían, no podían hablar, ¿no?, a la manera de Spivak, ¿no? O sea, ni siquiera eran subalternos, ¿no?, porque no tenían una función determinada en el aparato productivo, ¿no? Entonces, no percibí yo, luego de revisar el libro, una concreta lucha de clases a la manera, ¿no?, que podría precisar el marxismo. Pero sí encontré conceptos que me podrían ayudar, como usted acaba de decirme, ¿no? Transgresión, fantasía, ideología. Cómo finalmente estos conceptos se terminaron incrustando en la narrativa de Congráns. En el libro yo establezco lo siguiente, ¿no? Congráns, no se sirve de conceptos marxistas, ni tampoco de la clase obrera, porque Congráns no confiaba en ellos. Además no había clase obrera necesariamente en Lima, ¿no?, en esos años. Y lo que hace finalmente Congráns cuando redacta sus textos es, digamos, aflorar un inconsciente colectivo que en esos años había en una ciudad como la nuestra, que era lo que a partir del título de mi libro era, ¿no?, se percibía al migrante como un sujeto, ¿no?, condenado a las condiciones sociales en las cuales estaba viviendo. Entonces, y eso no era de Congráns, eso era la ideología, ¿no?, que en ese tiempo, ¿no?, la ideología criolla, que en ese tiempo, no sé si ahora, pero en esa época era bastante fuerte y agresiva con el migrante andino pobre, sobre todo, ¿no? Entonces, conceptos como ideología, ¿no?, fantasía, ¿no?, que era la manera, ¿no?, como la clase criolla limeña, ¿no?, imaginaba que era la clase migrante, ¿no?, pobres, ¿no?, descorazonados, incapaces de transgredir, de sublevarse, así lo imaginaba. Y tampoco era un concepto de Congráns. Ese discurso de Congráns era un discurso que se generaba en los años 50. Y el concepto, obviamente, de fantasía, de transgresión también, obviamente, es un concepto que a mí me parecía bastante curioso, porque dentro de la lectura de Congráns, los migrantes andinos pobres nunca llegaban a transgredir. O sea, ellos respetaban la ley hasta la obsesión. En su afán por ser ellos aceptados en la ciudad de Lima, respetaban cada condición que una ciudad como esta, a través de sus leyes,
le imponía, ¿no? No puedes vivir en Lima porque no hay espacios para ti, se van. No puedes estar en este lugar tampoco porque viene una constructora a realizar edificios en esos terrenos eriazos donde están viviendo ahorita, váyanse. Y ellos obedientemente se iban. Y durante la marcha que ellos iban a reclamar para que puedan vivir en esos terrenos eriazos, porque los iban a votar, ellos seguían siendo muy respetuosos de la ley. Pedían permiso a la prefectura, ¿no? Pedían que no haya desmanes, que haya orden durante la marcha, ¿no? Pero nunca tuvieron ellos la intención de transgredir. Y eran muy obedientes a una ley y una ciudad como esta para, ¿no?, evitar ser excluidos. Entonces, lucha de clases me parece un concepto muy peliagudo para tocarlo, sobre todo porque el propio Congrains no establece lucha de clases en su libro, y conceptos como ideología, fantasía, ¿no?, se aplican en la medida de que eran discursos que en esos años estaban muy florecientes, y no solo desde la narrativa. El periodismo escrito, como semanarios que creo que, bueno, no se han leído, no se han revisado demasiado, pero esperemos que en un momento se revisen. Semanarios en esas épocas como PAN, semanarios como Ya, que eran semanarios de Alfonso Tealdo. De Alfonso Tealdo, ¿no? Exacto, de Alfonso Tealdo, que eran semanarios en donde uno percibía realmente que pese a que eran de corte, ¿no?, progresista, marxista, igual el marxismo limeño de esa época, de los progresistas, de los chicos de esos años, también se contaminaron de la ideología criolla, pero era inevitable, ¿no? En una época en la cual ellos no sabían cómo reaccionar ante este nuevo actor migrante andino pobre, la única forma de reconstruirlo o de imaginarlo era a través, curiosamente, de lo que Congrains reproduce. No digo que la literatura deba reproducir exactamente la realidad, ¿no?, fielmente, no la refleja. No ese es el rol de la literatura, y tampoco creo que Congrains lo haya hecho, ¿no? Pero en la medida de lo posible tengo la impresión, y creo que lo intenté, ¿no?, como tesis, demostrar que Congrains reprodujo, ¿no?, la ideología criolla, ¿no?, y la fantasía de cómo se imaginaban ellos, ¿no?, al migrante andino. Claro. Usted también sostiene que en Congrains se concibe al excluido urbano como el fantasma de la sociedad criolla capitalista. Sí. Es casi como el asalto de los bárbaros migrantes a la Lima civilizada. Claro. ¿No le parece que el neorrealismo urbano de Congrains tiene en lo social un tinte prerevolucionario? Prerevolucionario. Puede ser. Sí, de repente. Pero quedó ahí, ¿no? O sea, no habrá quedado en la prerevolución. Hay una entrevista que un crítico alemán, Wolfgang Lutzkin, ¿no?, le hace a Congrains. Estamos hablando del año 70. Congrains, en plena entrevista, Congrains no era mucho de dar entrevistas, era un tipo, un escritor que, como bien lo dice Mario Vargas Llosa en El pez en el agua, tenía sorprendido a los intelectuales de esas épocas, ¿no?, porque era un vendedor de jabones, de duchas, ¿no?, de recetas de cocina, creo, y de pronto se animó a publicar 3 libros porque también lo vio como un negocio, ¿no? No era universitario, acabó la secundaria y creo que ni eso. En esa entrevista, porque Congrains luego de los años, a finales de los 50 se va, creo, del país, luego regresa, se vuelve trotskista, ¿no?, está involucrado en un asalto a un banco en La Molina. Y en los años 70, cuando regresa, y Luis le pregunta una pregunta parecida a la que usted le hace, ¿no?, ¿cuál es el concepto de revolución? O si ve que las clases sociales, ¿no?, como estas están en la capacidad de generar revoluciones. A partir del caso Maruja, a partir del caso No una sino muchas muertes, ¿no? Entonces, la respuesta que le da Congrains a mí me parece, a propósito de esa novela, me parece pertinente también para Lima Moracero, ¿no? Y Congrains le dice no. O sea, la única manera de que haya una revolución, ¿no?, puede ocurrir, pero hay un problema. Las clases sociales en nuestro país
carecen de la capacidad, ¿no?, de iniciarla, ¿no? Sea por factores de repente desde culturales a educativos, ¿no? Las clases sociales, sobre todo la clase social proletaria, las clases sociales, ¿no?, en una ciudad como las clases sociales empobrecidas no tienen la capacidad de iniciar. Algo así como lo que dijo Lenin en su teoría de la revolución. Pueden existir las condiciones materiales para la revolución, Claro. pero faltan las condiciones subjetivas. Ya, claro. Faltan las condiciones objetivas. Ujú. ¿Por qué? Y hablando de Lenin, en uno de los cuentos además se percibe eso. No sé si habrá leído a Lenin realmente con Grady, ¿no? Pero hay una parte cuando Lenin dice, frente a cada, ¿cómo es? Frente a cada acto de revolucionario y un acto contrarrevolucionario, ¿no?, de la burguesía. Y efectivamente, ¿no?, usted ve, y eso se percibe en el cuento Lima Hora Cero, cuando salen a la marcha, los dirigentes son muy buenos organizándose, son bastante hábiles para organizarse, pero dejan el terreno donde ellos vivían y por la que salían a reclamar porque no querían que fueran expulsados, dejan en el terreno a los más débiles, ¿no?, a los más enfermos, al cuidado de ellos, ¿no? Era obvio que si uno sale a reclamar algo, no puedes dejar cuidando, ¿no?, esa propiedad a los más incapaces. Pero esta gente, este sector, ¿no?, que fue a reclamar, curiosamente los deja. Algunos han mirado eso desde el punto de vista existencialista, como que con Grimes, imbuido por el neorrealismo, ¿no?, tenía una visión pesimista del universo en el cual vivía. Yo en el libro intento decir que no es así. Él no es que sea pesimista. Él más bien lo que reclamaba era esa poca imaginación que tenían los sectores sociales, ¿no?, en este caso el sector proletario o subproletario, no sé cómo se quiere observar, para iniciar algún tipo de revolución porque carecían de los elementos, como acaba de decir usted, ¿no?, subjetivos, ¿no?, de iniciar. Se organizaban muy bien, tenían un líder, ¿no?, Pero políticamente ingenuos. políticamente ingenuo. Su análisis recurre también al marxismo y al psicoanálisis. Pero ¿por qué no consideró relevante la perspectiva racialista o andinista? ¿Acaso la narrativa de la víctima no incluye un fuerte componente racista y andino? Sí. No revisé el componente andino por una razón sencilla. Claro, recuerdo cuando estaba haciendo mi tesis, tengo amigos en la Escuela de Literatura de San Marcos que me dieron muchos textos de Cornejo Polar, ¿no?, y a la condición migrante, ¿no? Estaba tentado a revisarlas incluso. Pero luego, leyendo con mucha atención la novela el libro de cuentos de Congress, dije, no, el migrante andino en Congress es solamente, no sé cómo explicarlo en palabras, para que yo mismo me pueda entender. Congress, cuando utiliza al migrante andino, él ya lo utiliza en su faceta de limeño. A ver, no utiliza a sus personajes que venían, según él, de algún lugar de la sierra, ¿no?, bajo todo un aspecto, un aparato cultural donde luego se desarrolla en ellos en la gran ciudad. Básicamente, ¿no?, Congress no utiliza mayor elemento andino en sus personajes. Sus personajes nunca hacen referencia culturalmente a elementos andinos. Sus personajes no hablan, supuestamente venían de un lugar de Huaraz o de Ancash, creo. Sus personajes no hablan quechua, ¿no? No hay ninguna referencia, ningún rasgo en la narrativa de Congress que aluda, ¿no?, a que se pueda asumir a sus personajes desde el punto de vista andino. Él ya los consideraba, ¿no?, como parte del rostro limeño, ¿no? Ya los consideraba incluso estrictamente como limeños. Cuando uno de los personajes, Mateo Torres, por ejemplo, el de Lima Hora Cero, llega a Lima, él prácticamente es un hombre que vive solo, ¿no? No tiene amigos, no tiene familiares, no tiene conocidos, ¿no? No tiene ningún pasado andino, ¿no? Su nueva y única faceta es la del limeño que está pugnando por ser reconocido como limeño. No tiene la menor intención de
volver ni siquiera en la práctica a su tierra, ¿no? Su único interés es ser limeño, vivir en Lima y adecuarse a lo que Lima exigía de él. Por esa razón, cuando intento de repente utilizar algunas categorías andinistas de repente, no vi, digamos, un argumento concreto que me permitiera utilizarlo para la narrativa de Congrains, porque el propio Congrains no se valía de esos elementos para la representación de sus personajes. Sin embargo, fue su gran limitación de Congrains, no detectar el elemento andino. Por supuesto, ¿no? Pero por supuesto que sí. Uh-huh. Pero algunos, como Arguedas, le reclaman eso. Sí. Le reclaman eso. Ajá. ¿Y él qué responde? Cuando le reclaman eso, él no recuerdo bien la respuesta de Congrains, pero sí recuerdo bien la respuesta de Mario Vargas Llosa. Esos son mis únicos elementos, porque revisé mucho la correspondencia entre Arguedas y Congrains, básicamente, y luego la de Vargas Llosa cuando él dice que más bien lo consideraba un mérito, ¿no? Que por primera vez se haya salido, Mario Vargas Llosa, para él era un mérito que Congrains se haya, ¿cómo se llama? Desligado, ¿no? Del mundo andino. No sé si del mundo andino, pero de ese provincianismo, ¿no? Que podía afectar su narrativa literaria, ¿no? Y que más bien apostaba Congrains por una narrativa tal vez, ¿no? Mucho más fresca, ¿no? Mucho más inusual en una ciudad, ¿no? Que reclamaba de repente una narrativa que representara lo que en ese momento ya estaba haciendo Lima, ¿no? Uh-huh. En el realismo social de Congrains se advierte que el migrante no solo es víctima, sino también victimario de la orgullosa Lima criolla de la primera mitad de los años 50. Ya. En ese sentido, ¿no cree usted que la perspectiva andinista aporta la visión de la capacidad de resistencia y de adaptación del migrante andino? Desde Congrains, desde Lima era cero. Ellos resisten ser excluidos y se van a los cerros, toman los cinturones de Lima, no capitulan. Ah, claro, por supuesto. Pero eso es asumiéndolo desde... O sea, hay algo no dicho en la narrativa de Congrains. Claro que sí, pero le voy a decir algo, ¿no? Personalmente no creo que Congrains, o sus personajes, ¿no? Hay algo curioso, ¿no? Mucha gente asumía que Congrains conocía Lima, conocía al migrante. Algunos incluso sugieren que Congrains vivió en terrenos, en asentamientos humanos, ¿no? Algunos lo sugieren. Hay estudios en España, ¿no? En la Complutense de Madrid, un doctor llamado Bonifacio Fogo, que sugería eso, ¿no? Que Congrains representó muy bien a estas clases sociales limeñas, porque Congrains había habitado con ellas. Lo cual no era cierto. Yo no puedo dar fe de eso. Entonces, decir que Congrains, ¿no? Los personajes de Congrains tenían ese espíritu andino de repente, y eso los empujó de repente, ¿no? A sujetarse y amarrarse a Lima y tratar de no salir de ella, ¿no? Pues el espíritu andino afloraba. Es posible, ¿no? Pero el reverso de la moneda, por lo menos a mí en la investigación, me sugería más bien que Congrains, cuando lo representa así, ¿no? Lo hace en la medida de que sujetándose mucho, ¿no? Al referente histórico de esas épocas. Es posible, no lo niego, pero yo hubiera preferido que Congrains los representara mejor todavía, no reclamando de manera ingenua, sino negociando con la ley y negociando, ¿no? Con el Estado, que lo había en esas épocas. Él representa a sectores sociales que en esas épocas ya se agenciaban, salían a reclamar, discutían con Odría les daba títulos, o sea, no eran tontos. Pero Congrains no sé por qué evita ese tipo de representaciones. Entonces, es posible que haya habido algún espíritu andino, ¿no? En de los personajes de Congrains, pero la reconstrucción que hace él en su narrativa sigue persistiendo un lado de inocencia o candor, ¿no? Que, digamos, más que, digamos, atenazándose a lo real que ocurrió en esos años, él más bien recuperaba lo que el discurso
criollo en ese momento representaba, ¿no? Incapaces de agenciarse, ¿no? Y en segundo lugar, Lima no era una ciudad política para Congráiz. No había la suficiente posibilidad para ellos de legalizarse. Claro. Para el hombre andino eran de dos: o la transgresión, ¿no? O la revolución. Pero no había la posibilidad de negociación. Claro. O sea, no era una clase, no era una sociedad política para Congráiz. Claro. Congráiz mismo dice, ¿no? El Perú se jodió desde que llegaron los españoles. Sí. Y Lima viene a ser el centro de un país jodido como el nuestro, ¿no? Claro. Permítame además Sí. hacer incidencia en el siguiente aspecto. Los años 50 son los años no de un Perú oligárquico plenamente hegemónico, No, sino ya de los últimos estertores de la oligarquía peruana, claro. que se mantiene hegemónicamente en el poder político y económico, pero sin embargo el Perú vive un tránsito a la sociedad burguesa, una sociedad burguesa que no es del todo hegemónica. Sin embargo, hay un clima extraño, medio oligárquico, que es muy real en el campo, en la vida económica, y sin embargo con instituciones burguesas como la democracia, el parlamento y partidos políticos. Es algo así como una modernidad muy peruana, muy anómala. Entonces, en esta ambigüedad sociológica surge esta versión de realismo urbano de Congráiz, que usted bien lo ha dicho, representa una realidad sociológica en lenguaje artístico y que se adelanta en muchos aspectos Claro. a muchos estudios teóricos. Entonces, viene la siguiente reflexión. Esta capacidad de resistencia del migrante andino, ¿no cree que el personaje protagonista de Congráiz, más que incidir en la condición de víctima, lo que hace es subrayar una narrativa de resistencia cultural y heterogénea de la propia racionalidad andina? Porque se convierten, como usted ha dicho, en vendedores de duchas, en informales, en todo, pero no vuelven a su terruño. Ah, no, pues están imbuidos por ese famoso balsecito, ¿no? Las locas ilusiones, ¿no? O sea, es cierto, ¿no? Puede haber algunas condiciones que sugieran, ¿no? Que efectivamente los personajes de Congráiz pudieron estar configurados bajo esa lógica, ¿no? Andina. Pero estamos hablando de un solo cuento. El Congráiz tiene, el Lima Horacero tiene 3 más todavía, en las cuales se observa que Congráiz prácticamente ya deslinda vamos a hacer un poco de memoria, de repente se puede percibir eso en El Niño de Junto al Cielo, pero aún así en que no está acá analizado, en El Niño de Junto al Cielo más bien lo que se observa, por ejemplo, es cuáles son las reglas de juego para ser limeño, ¿no? En Lima Horacero, ¿qué es lo que dice Congráiz? El limeño, el migrante andino, para ser limeño, va a tener que aceptar las reglas de juego de una ciudad como esta, o sea, vivir fuera, excluida, ¿no? Ya. Y en El Niño de Junto al Cielo, Congráiz ofrece una nueva regla más, ¿no? Para vivir en una ciudad como esta, ¿no? Ellos tienen que olvidar su pasado andino, ¿no? Ese pasado bucólico, ingenuo, ¿no? Yo parto, insisto, de la narrativa de Congráiz, ¿no? Las herramientas que su narrativa me propone. Y para estar en una ciudad como esta tienes que, ¿no? Transgredir, ¿no? Lo que se conoce en buen limeño como ser pendejo o la famosa pendejada limeña, ¿no? Tienes que pendejarte. Entonces, bajo esa lógica, ¿no? Por ese lado, ¿no? Podría asumir que Congráiz quiere decirle al hombre andino: olvídate de tu tierra, te quedas acá, olvídate de todo ese imaginario pensamiento regionalista provinciano andino, ¿no? Y empieza a vivir según las reglas de juego que una capital como la nuestra, ¿no? Se empieza moderna, ¿no? Anómala de repente, como usted acaba de decir, pero es una ciudad totalmente distinta a lo que era tu terruño. Pero no niego lo que usted me acaba también de sugerir, es posible, ¿no? Ahora, no encuentro ese referente. Congráiz no era muy afecto a, digamos, a revisar textos andinos. O sea, de pronto Congráiz pudo haber recuperado ese imaginario andino, pero viendo la parte de los antecedentes, la biografía misma de Congráiz,
de repente es un poco peligroso analizar un libro también tomando en cuenta la biografía del autor, ¿no? Pero con Grimes estaba totalmente imbuido bajo otra lógica, ¿no? Él partía de otra lógica, ¿no? Él no, tal vez su único referente andino posiblemente haya sido Arguedas, ¿no? Pero Arguedas lo conoce, si es que no me equivoco, a finales de los 50, ¿no? A propósito de esta novela de Sofocleto, Tierra Baldía, ¿no? Que publicó Sofocleto a finales de los 50. La amistad es sólida, ¿no? Pero que haya tenido un aparato discursivo con Grimes para representar al hombre andino desde ese punto de vista, no. Ahora, inconscientemente de repente, revisando el texto, uno puede finalmente indicar, sí, es posible, ¿no? Haya habido un lugar de resistencia del hombre andino para estar acá en Lima. Pero la forma como Congren los representa dista mucho de lo que en esos años era realmente el hombre andino en Lima. Ellos ya vivían en Lima, se habían habituado en Lima, tenían una ética, ¿no?, que les permitía autosostenerse en una ciudad como esta, muy al margen de la discriminación, muy al margen, ¿no? En esa época aparecieron los chapas, ¿no?, motes, decían serrucho, ¿no?, serruchito, ¿no? Los cinturones donde ellos vivían, cinturones de miseria, cáncer de la ciudad, ¿no? A ellos no les importaba, pero más era su deseo de quedarse en Lima y vivir y adecuarse a las reglas del juego de Lima, pero tomando en cuenta siempre un nivel de dignidad, ¿no?, que con Grimes en su representación narrativa no lo hace, ¿no? Para con Grimes, cuando ellos se van a este asentamiento humano llamado La Esperanza, vivían drogándose, prácticamente vivían sin trabajar, en trabajos humillantes. Con Grimes es muy especialista en describir la humillación de sus personajes. Ni siquiera lo dice, yo lo dice el propio Wolfgang Lütgen, ¿no? Asegura en su crítica literaria que no hay mejor autor que representa la humillación como con Grimes, ¿no? En ese sentido, y como pregunta final, en ese sentido, entonces la narrativa de con Grimes tuvo el mérito, por un lado, de hacer enfocar la visión literaria y cultural del Perú hacia la importancia del problema del migrante andino en Lima. Sin embargo, sí, el aspecto negativo fue que lo hace con una mirada exclusivamente criolla, sí, iluminando lo negativo y no lo positivo, porque después de todo, si quisiéramos preguntarle a usted, ¿qué sobrevive? ¿Qué sobrevive? ¿Qué modelo de nación nos lleva a la fantasía literaria de Congres? Bueno, en primer lugar no quiero dar la imagen de que para mí Congres era un escritor que debe ser censurado, cuestionado, atacado por esa representación, ¿no?, que tenía del migrante andino. Mi única intención, ¿no?, como lo afirmo en la introducción, es dar solamente una lectura, ¿no?, una de las tantas que tiene o podría tener con Grimes. Entonces definitivamente no tengo ninguna intención de cuestionar la figura de con Grimes como escritor. Es más, lo valioso de con Grimes es que, como le dije al principio, ¿no?, él fue antes de con Grimes ya había escritores que habían representado los problemas sociales en una ciudad como esta, ¿no? Estaba Armando Bazán, por ejemplo, ¿no? César Falcón, muy amigo de Mariátegui, por cierto. Julián Guanay, que era un escritor que había llegado a Lima recién y que había representado en sus cuentos, ¿no?, como en su novela como El Retoño, por ejemplo, ya había representado los problemas del hombre andino, ¿no?, aquí en la ciudad, ¿no? Falcón o Armando Bazán representaron los problemas de la clase proletaria limeña, ¿no? O sea, obreros, ¿no?, reclamando ante el Estado, ¿no? Pero con Grimes fue el primero que se anima, ¿no?, porque migrantes siempre hubo en Lima, ¿no? Es el primero que da la advertencia, el pistoletazo de lo que iba a ocurrir dentro de 50 años después, ¿no? Cómo Lima se iba a cholificar. Lo que luego Matos Mar, creo, ¿no?, haría referencia, ¿no?, en los 60. El desborde popular. Con Grimes ya lo iba anunciando desde el año 50, a finales del 53.
en una entrevista que le hace que le hacen a Congrains en la revista ¿Qué hacer? Otra poquísima entrevista que a finales de los 80, ¿no? Él sugiere, ¿no? Le hacen una pregunta muy similar, ¿no? Y él dice que lo que él estaba viendo en ese momento es que Lima, él estaba advirtiendo lo que Lima iba a hacer ahora, ¿no? Que había llegado el momento de los migrantes. Por eso el nombre, ¿no? El título de su libro de cuentos, Lima Hora Cero. Hay errores, no sé si será un error, pero Ricardo González Gil de repente o Miguel Gutiérrez aluden siempre que él toma el libro, el título Lima Hora Cero a partir de esta película hermosa, esta película de, se me va el nombre, creo que era Rossellini, creo, no me acuerdo bien, Alemania Año Cero, de los años 40, que él asume el título, ¿no? Un poco contagiado del título de esta película neorrealista, para ponerle el título a su libro de cuentos. Pero hay grandes diferencias, ¿no? En el caso de la película era Alemania Año Cero, aludía a un momento de silencio, ¿no? De muerte, ¿no? De que algo acababa. Para Congrains el nombre Lima Lima Hora Cero alude más bien que es el inicio, ¿no? Es el momento clave del inicio de un sector social, cultural, que hasta ese momento había sido silenciado en nuestra ciudad, ¿no? Y que por esa razón era el momento ya de buscar representar. Por eso muchos incluso aluden que Congrains daba ya los primeros atisbos de una posmodernidad en nuestra ciudad, ¿no? Porque permitía la inclusión de personajes que hasta ese momento habían sido silenciados, ¿no? El pobre, el mendigo, la mujer de repente. Y por esa razón creo que dentro de la propuesta de Congrains, el mérito de Congrains, su idea de nación, como usted me acaba de decir, era la inclusión más bien, ¿no? El reclamo de su inclusión, ¿no? De repente aún estaba en ese momento totalmente absorbido por la ideología de ese momento, que era inevitable, ¿no? Era inevitable. Pero ya por lo menos le estaba dando la voz a actores que luego iban a tener una tremenda preponderancia en una ciudad como la nuestra, porque no sé quién, pero todos, casi todos somos hijos de migrantes, ¿no? Y todos o casi todos hemos visto cómo se han construido la ciudad sobre la base de sectores sociales alrededor de una ciudad como la nuestra, ¿no? Que básicamente fueron forjados sobre asentamientos humanos o pueblos jóvenes. Efectivamente. Douglas Rubio Bautista, felicitaciones por su importante e interesante libro, en nombre de librosperuanos.com. Muchísimas gracias a ustedes más bien. Gracias. Gracias a ustedes.